caminaste sobre el agua. Los discípulos de Jesús, después de haber contemplado el milagro, el signo de la multiplicación de los panes, van a ser testigos también de otro milagro, de otro signo, podríamos decir sobrenatural, y es Jesús camina sobre las aguas. Vamos a leer el Evangelio que es tomado de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distantes de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento le entró miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Terminando la travesía, tocaron tierra de Genesaret. Los lugareños apenas le reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron a todos los enfermos. Le decían que les dejara tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos presenta cómo Jesús camina sobre las aguas. Nos dice que Jesús obliga a sus discípulos a subirse a la barca y luego él se retira a orar. Esto es después de la multiplicación de los panes. Cuando los discípulos están en esa barca, nos dice que ya entre 3 y 6 de la mañana más o menos, en la cuarta vigilia, los discípulos se ven zarandeados por las olas del mar y los vientos contrarios. Y esa barca a la que Jesús obliga a los discípulos a subir podría representar tu familia, tu pequeña comunidad de crecimiento o tu trabajo, ahí donde te desenvuelvas. Esa podría ser tu barca, y las olas del mar representa el mundo, y ese viento contrario, las fuerzas del mar que van a mover las olas, que van a mover el mundo para zarandear tu barca. Imagínate la escena ahí de los discípulos siendo zarandeados, llenos de miedo, están aterrorizados, tienen angustia, miedo. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nuestra pequeña barca está siendo zarandeada? Cuando nuestra familia está siendo zarandeada, quizás por una situación económica, por una enfermedad, por una rebeldía de un hijo. Ahí cuando está siendo zarandeada por las olas del mar, por las olas del mundo, y los vientos son contrarios. Hoy en día las familias están siendo zarandeadas por la ideología de género. Los niños adoctrinados por los medios de comunicación, que podrían ser aquellos vientos, aquellos medios que vienen o aquellos medios que el mal usa para llegar a zarandear esa pequeña barca que es tu familia. Y ahí cuando, imagínate una madre, un padre, cuando está siendo zarandeada a su familia, que mira a sus hijos rebeldes, sus hijos en vicios de drogadicción, de alcohol, y su hogar está en peligro de una desunión, un divorcio, una infidelidad, o hay una enfermedad, una crisis económica.
está siendo zarandeada. ¿Qué pasa? Hay angustia, hay depresiones, hay preocupación, hay miedo. Hoy en día también está siendo zarandeada el mundo entero por una crisis sanitaria. Y los discípulos dicen que tenían miedo. Y el miedo se ha visto mucho en esta crisis sanitaria por miedo a una pérdida de empleo, hay una desestabilización en la parte económica, hay muchas, las encuestas nos dicen, las noticias, cuántas es el incremento de la tasa de desempleo y así el incremento de divorcios que se dan pues, por toda esta pandemia. Está siendo zarandeada, podríamos decir, esa barca de la familia. Y Pedro, podríamos tomar esa actitud de los discípulos. Pedro, ellos gritan y cuando gritan Jesús viene hacia ellos. Y hoy, cuando miran a Jesús todavía se ponen más nerviosos y piensan que es un fantasma y nos puede pasar eso a nosotros también. Pero me llama la atención cómo Pedro pudo haberle pedido a Jesús que calmara el viento o que les ayudara a salvarles, pero Pedro pide que quiere caminar sobre las aguas y quiere ir hacia él. Podríamos decir que es un grito, una oración que hace Pedro: quiero ir hacia ti. En medio de la dificultad, nosotros podemos, quizás una oración movida por el miedo, podemos gritarle, que podemos orar y decirle al Señor: yo quiero caminar sobre las aguas, quiero ir hacia ti. Qué bonita oración en medio de la dificultad. Quiero ir hacia ti, quiero caminar sobre las aguas como Pedro. Pedro dice, se baja de la barca y empieza a caminar porque Pedro tenía su mirada puesta en Cristo, pero cuando Pedro quita la mirada de Cristo, comienza a hundirse, empieza a ver las dificultades, los problemas, el mundo, todo lo que presenta sus realidades y comienza a hundirse porque dejó de ver a Cristo. Cuando nosotros en el día a día dejamos de escuchar una meditación, dejamos de asistir a misa, dejamos de hacer laudes, dejamos de orar en familia, dejamos de hacer el rosario, cuando dejamos de tener ese a solas, ese 5 minutos más con Jesús, pues vamos a empezar a ver más el mundo y ya no vamos a estar nuestra mirada fija en Cristo. Entonces ahí cuando vienen las depresiones, las preocupaciones, el miedo, la angustia, la falta de fe, podríamos decir una desnutrición espiritual nos lleva a tener una falta de fe. Pero cuando estamos alimentándonos, cuando estamos mirando a Cristo a través de la palabra, a través de la vivencia de los sacramentos, pues vamos a poder caminar sobre las aguas. No significa que van a desaparecer los problemas, sino que vas a poder caminar sobre las aguas, vas a ir a Jesús, vas a tener ese encuentro con Jesús. Y cuando Jesús está en tu barca, podríamos decir que Jesús calma la tempestad, calma el viento. Pero dice Pedro, nos puede pasar que así como Pedro, que comenzamos a ver las dificultades y cuando estamos a punto de hundirnos, es el segundo grito de Pedro que le dice: Señor, me hundo, sálvame. Y ahí también nos puede pasar. Yo no sé cuál es tu realidad, pero si tu realidad es que te estás hundiendo, que estás hundido en una depresión, en una preocupación, en una situación económica, sentís que estás hundido, que ya no podés que te ahogar, pues podemos hacer ese grito de fe como Pedro y decirle: Señor, sálvame que me hundo. Y es ahí cuando dice el Evangelio, Jesús llega a punto, no llega ni antes ni después, llega a punto, toma la mano de Pedro y lo saca. Y hoy Jesús quiere llegar ahí a tu situación, ahí donde te estás hundiendo, y te da la mano y te dice: ven, y te quiere llevar a la barca, llevarte ahí y que tú lo lleves a Jesús, a tu familia, a tu trabajo, a tu realidad temporal, a tu pequeña comunidad. Y cuando Jesús llega a tu barca, los discípulos, así como es Pedro lleva a Jesús a la barca y los discípulos se postraron ante Jesús y dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esa es una de las misiones que nosotros tenemos como cristianos, llevar a Jesús a nuestra barca. Es así como nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros familiares, todos el círculo o el radio de nuestras realidades temporales van a decir:
de acuerdo a los signos, a las manifestaciones de Dios en nuestra vida, con nuestro testimonio, también se van a postrar, también van a ir a los pies de Cristo y van a decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios, porque se va a manifestar el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras realidades, porque cuando Jesús llega a la barca, dice, calmó la tempestad, calmó al viento. El viento que representa el mal que estaba saboteando, zarandeando tu barca, Jesús tiene el poder de calmarlo. Si tú crees, si tú tienes fe. Nos dice 2 de Corintios 5:7, que nosotros caminamos por fe y no por vista. Cuando tenemos fe en lo que leemos en la Biblia, en lo que escuchamos, cuando meditamos laudes, cuando vivimos la Eucaristía, cuando hacemos un rosario, caminamos por fe y no por vista. Bendiciones, hermanos, y a vencernos por amor para alcanzar la santidad. Caminaste sobre el agua.